Bienvenidos al primer vídeo de la parte introductoria de la sección en la que vamos a dedicarnos a ver todas las entrañas de la inteligencia artificial y todas las matemáticas que hay por detrás. Si no habéis visto el vídeo introductorio donde voy a comentar todo lo que vamos a ver en esta nueva sección, os aconsejo que lo miréis antes para que tengáis una overview de todo lo que se va a ver. En este primer vídeo nos vamos a centrar en la parte más importante de la introducción, que es saber bien qué es un modelo matemático, ya que todos los modelos de inteligencia artificial son básicamente esto que tenemos aquí, un modelo matemático. Sin más dilaciones, vamos con todo el detalle. Y es que un modelo matemático lo que va a ser es una función que la vamos a llamar f, donde vamos a tener una parte que aquí la denotamos como el conjunto Rn, que van a corresponder a lo que se suele llamar como covariables, o también reciben el nombre de variables explicativas. De tal forma que esta función va a tomar como entrada estas covariables, que van a ser, pues luego en la práctica, las variables a partir de las cuales vamos a querer predecir luego una cosa, o clasificar, o hacer cierta tarea, y también toma como entrada que esto luego en la práctica serán unos valores fijos, la parte que denotamos aquí como teta, que van a ser los parámetros. De tal forma que fijados unos parámetros, aquí unos valores para esos teta correspondientes, lo que nos va a quedar es una función f, que dependerá de esos teta que hayamos elegido, que al estar ahora fijados, solo van a depender de esta Rn y que nos lo va a llevar a un conjunto X. De tal forma que una vez que tengamos los parámetros fijados, nuestro modelo tendrá esta forma, donde ahora se cogerán las variables explicativas o covariables, aquellas a partir de las cuales, al evaluar esta función, logramos predecir o realizar la tarea que queramos. De tal forma que este conjunto X lo que denota es el conjunto que representa pues el objeto o lo que queremos predecir. Y bueno, no siempre a lo mejor es predecir, sino queremos predecir, modelar, clasificar, etcétera. Entonces, repito, un modelo matemático, en aspectos generales, es una función que trata de realizar tareas de modelar, predecir, clasificar. ¿Para ello qué se hace? Pues esa función va a consistir en este producto cartesiano, donde por un lado van a haber unas variables que son los parámetros y por otro lado vamos a tener un conjunto de covariables o variables explicativas a partir de las cuales luego al evaluar la función para ciertos parámetros pues tendremos la predicción o lo que queramos modelar. Y esto es muy importante, es que aquí en el modelo matemático hay dos cosas en juego. Primero, las variables con las que queremos predecir y luego la parte de los parámetros. Nuestro objetivo será elegir unos parámetros adecuados que se fijarán y que serán los que mejor representen la realidad, de tal forma que una vez que fijamos esos parámetros, una vez fijados, estos ya no serán variables, sino que serán valores fijos, y lo que tendremos es una función que dependerá de esos parámetros, los que hayamos elegido, que ahora como ya esto está fijo, lo único de lo que depende la función es de esta Rn, de este producto cartesiano, de los reales, que son las variables, tales que al evaluar esa función nos predecirá o nos modelará lo que queramos. Si no se ha quedado muy claro, ahora con el siguiente ejemplo vamos a ver un caso práctico donde vamos a relacionar cada una de estas componentes con algo real, de tal forma que podréis entender fácilmente a lo que me refiero con cada cosa que aparece aquí. El ejemplo que propongo es el siguiente. Pongamos que nuestro objetivo es predecir cuánta energía consume una casa en función de la temperatura. Es decir, nosotros tenemos que crear un modelo matemático donde tendrá ciertos parámetros que tendremos que encontrar, tales que luego al evaluar nuestra covariable, es decir, la variable a partir de la cual queremos luego realizar la tarea de predecir, en este caso la covariable sería la temperatura, la propia función nos dé una salida que es justamente el objeto que queremos predecir, es decir, en este caso, la energía que consumiría la casa para esa temperatura. Entonces vamos a ir poniendo los ingredientes. Aquí la covariable, ese Rn, pues va a ser justamente los reales, que va a ser la temperatura. Ahora, teta, esto va a depender de la función que pongamos y que utilizaremos para modelar justo esta relación entre temperatura y energía. Por lo tanto, después cuando se propongan modelos, veremos dónde aparece esa parte de teta, de los parámetros. Pero seguimos. Ahora, x
pues también va a ser los reales y va a corresponder justo a la energía que consume la casa. Ahora bien, si nosotros tenemos este objetivo sin ningún dato extra y queremos hacer un modelo matemático para modelizar esta relación entre temperatura y energía, ¿qué función elegimos? Porque según la definición de modelo matemático, pues en verdad función podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, si la temperatura la denotamos como la variable x y queremos hacer una función f que me lleve esa x a la energía que va a consumir, pues puedo usar, yo qué sé, podría hacer seno de x más x al cuadrado más x. O sea, hay un sinfín de funciones que podría utilizar como modelo matemático, pero esto quizá no tenga mucho sentido con la realidad. Por lo tanto, para hacernos a la idea de qué modelo tenemos que usar, aparte de tener ciertas nociones físicas, también es necesario tener algunas medidas, algunos datos que se hayan recopilado sobre la relación entre temperatura, que está medido en grados Celsius, y la energía, puesto aquí como vatios en potencia. Es decir, necesitamos datos recopilados para hacernos una idea de qué relación hay entre la temperatura y la potencia o energía para poder crear un modelo que tenga sentido en la realidad. De tal forma que en la práctica lo que vamos a tener son datos reales para ciertas temperaturas, de tal forma que aquí cada punto estaría reflejando una medición en la realidad donde se observó que para esta temperatura se tenía este gasto de potencia. Y así para el resto de puntos. Entonces, con esto, ¿qué nos hacemos a la idea? Pues que la relación que hay entre la temperatura y la energía de una casa en específico, pues se ve que tiene una pinta cuadrática, de parábola. Por tanto, estos datos que hemos recopilado nos da la noción de que nuestro modelo matemático tendrá que tener una forma cuadrática para que modelice correctamente la realidad. Como modelo podríamos utilizar otro distinto, que no fuese algo que siguiese una parábola según nos muestran estos datos recopilados. Pero si, por ejemplo, nos da por poner la expresión que he puesto antes, vale, es un modelo matemático, pero va a ser nefasto, porque no va a explicar lo que está ocurriendo en la realidad, que es esto de aquí. Por lo tanto, ese modelo matemático no siempre se tiene que elegir, por decir nunca, de una manera arbitraria y aleatoria, sino que tiene que tener cierto sentido físico y que sea el molde de la realidad. Entonces, ¿qué modelo se propondría aquí? Pues yo utilizaría una f que va a depender de la temperatura, que denotamos como x, y de un parámetro, que lo voy a llamar θ1, de tal forma que mi modelo matemático va a ser este de aquí, una parábola que será x menos θ1 al cuadrado. Entonces, yo lo que estoy haciendo es modelizar esta relación con un modelo matemático que es este de aquí. Pero como veis, depende de este θ1, que es un parámetro. Y antes habíamos mencionado que ese parámetro tenemos que encontrar uno, tal que al fijarlo a un valor, nos quede una función que vaya de Rn a x directamente, porque ahora ya ese θ1 se ha fijado a un cierto valor, que realmente explique correctamente la realidad. Entonces, si por ejemplo hubiésemos cogido θ1 igual a 0, hubiésemos tenido este modelo matemático. Para θ1 igual a 0, tendríamos la función que va de R a R, que coge tu covariable, que en este caso sería la temperatura, y te la llevaría a, para θ1 igual a 0, x al cuadrado. Si nosotros pintamos esta función, x al cuadrado, pues te va a quedar algo así, la parábola. Es decir, estarías modelizando que para esta temperatura tendrías esta energía, para esta temperatura esta otra, lo cual tenemos aquí una parábola que verdaderamente no se ajusta a la realidad, que son los puntos azules, que son los datos que hemos recopilado de la realidad. Por lo tanto, para θ1 igual a 0 no sirve. Es decir, es un parámetro inadecuado. El modelo sí que tiene sentido de que es una parábola, pero para ese parámetro no nos vale. Tenemos que fijar el parámetro θ1 a 1 que sea mucho más realista con lo que está ocurriendo aquí. Si venís de la escuela y habéis manejado ya este tipo de parábolas, sabréis que θ1 lo que te indica es, tú tienes esta parábola y en función del θ1 te la mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿nuestro modelo cuál será? Pues tendremos que encontrar un θ1
tal que sitúe esta parábola justo aquí, con el vértice en 20. Por lo tanto, ¿qué θ1 será el adecuado? Pues nuestro θ1 adecuado será justo el que vale 20, porque así tendremos esta función, este modelo matemático, para este parámetro, que lo que hace es coge la temperatura y lo que nos devuelve es x menos 20 al cuadrado. Y este sí que va a ser un modelo matemático adecuado a lo que está ocurriendo en la realidad para este parámetro fijo. Si nosotros pintamos esta gráfica, sin tener en cuenta la escala, esto es una parábola que tiene justo el vértice en 20, por lo tanto va a quedar algo así. Entonces, recapitulando, un modelo matemático tiene una parte que son las variables con las que queremos predecir, que en este caso era la temperatura, y luego otra parte que son los parámetros, que en este caso hemos cogido un modelo que solo depende de un parámetro, que hemos llamado θ1, pero podría tener muchos más parámetros, luego pongo un ejemplo, y una vez que encontramos el parámetro adecuado o los parámetros adecuados, a lo que llegamos es a un modelo para unos parámetros fijos, que ya sí que me relaciona directamente mi covariable, que en este caso sería la temperatura, con lo que queremos predecir, que sería la energía que consume la casa en cuestión. Repito, ya hemos visto las tres componentes fundamentales. Las variables con las que queremos predecir, la parte de los parámetros que se tienen que fijar para luego ya crear una función que directamente me relaciona esto con lo que queremos predecir. Y un ejemplo de eso último, de cuando ya fijamos los parámetros, pues sería esto de aquí. Y lo que decía antes, hemos puesto un ejemplo con un solo parámetro, pero la función puede tener tantos parámetros como deseemos. Antes hemos obligado que la función pues fuese de esa forma que hemos dicho, que era la parábola x cuadrado desplazada en el eje x. Pero también la podríamos desplazar en el eje y o incluso que variase su picudez. En vez de obligarla a que sea así de x cuadrado, pues algo de 3x cuadrado o un medio x cuadrado y sea más aplanada. Entonces, para poder controlar esas cosas, se pueden añadir más grados de libertad en el modelo y que sea más flexible, lo que se traduce en incluir más parámetros, de tal forma que el modelo podría seguir siendo una parábola, pero en vez de modelizarla, como hemos dicho antes, podemos darle más libertad y que sea de esta forma. θ1 por x al cuadrado más θ2 por x más θ3. De tal forma que ahora nuestro modelo es mucho más complejo porque tiene el triple de parámetros, pero a su vez lo que permite es mayor personalización por si queremos ajustar mejor los puntos cambiando la picudez, la altura en y o moviendo el abscisas. Ahora bien, recapitulo, todo esto está marcado en lo de la inteligencia artificial. Pues repito, es que los modelos de inteligencia artificial, que suelen ser modelos de redes neuronales, no dejan de ser modelos matemáticos donde la dimensión de aquí, de esta cosa que llamamos parámetros, que hemos visto un ejemplo de un modelo con un parámetro y ahora con tres parámetros, pues luego en los modelos de redes neuronales pueden tener miles, millones o incluso miles de millones. Y además, también la entrada, que aquí hemos visto un ejemplo donde solo consideramos la temperatura, pueden ser imágenes donde ahí también la dimensión puede escalar a millones de píxeles, numerosos caracteres, etcétera, etcétera. La forma en la que se construyen esos modelos, luego cómo se optimizan para ajustarse a la realidad, junto con técnicas para poder encontrar esos parámetros que mejor se ajusten a lo que está ocurriendo, pues corresponderán a los siguientes vídeos de qué son las funciones de pérdida, optimizadores, que para ello tendremos que saber lo que es la regla de la cadena, etcétera, etcétera, que corresponderán a vídeos posteriores a este.